Lamentablemente tenemos que pasar a otro caso que, si bien no está directamente relacionado con el tema, como les decía al inicio del programa, también es una muestra de lo violento que sigue siendo este país con las mujeres, incluso después de muertas. Y es durísimo de decir, pero es la cantidad infame de feminicidios que no han obtenido justicia. Es la cantidad de mujeres asesinadas cuyos familiares al día de hoy siguen intentando obtener justicia. Hoy vamos a hablar del caso de Yoshweni Muñoz. Yoshweni era una joven de solo 22 años que se había mudado a Lima y vivía sola en San Luis, en Chorrillos. Había encontrado un cuarto que le quedaba cerca al trabajo. El 10 de diciembre del 2019, la mujer que le daba el alquiler a Yoshweni encontró su cuerpo cuando estaba preocupada porque no sabía nada de ella. Habían pasado varios días en los que nadie la veía. El 10 de diciembre abrió la puerta del cuarto y encontró su cuerpo con señales de extrema violencia y descubrió que Yoshweni había sido brutalmente asesinada. Desde ese momento, su familia ha iniciado una larga búsqueda por justicia, por conocer la verdad de lo que pasó con su hija y por obtener para ella justicia. Lamentablemente no lo han logrado. El caso ha sido archivado ya 3 veces y su padre, el señor Pablo Muñoz, sigue hasta el día de hoy tocando puertas, pidiendo que no se olvide el nombre de su hija y que por favor las autoridades lo ayuden porque llevan largo tiempo ignorándolo. Algunos de los datos que se conocieron durante la exposición del caso es que fue hallada con signos de agresión y de asfixia. Y uno de lo que supuestamente era una de las pruebas que iban a tener en cuenta, era un mensaje en el espejo que decía: no te metas con el venezolano. La familia señaló que Yoshweni venía siendo hostigada, amenazada y acosada por un joven que la perseguía, pese a que ella en ese momento tenía pareja y que le insistía múltiples veces en que saliera con ella, que accediera a una cita y que ella ya lo había rechazado. Por eso es que cuando encuentran este mensaje, entonces buscan, evidentemente tratan de que eso sea una prueba importante, que era lo único que había en el lugar de los hechos, y relacionan este acoso y este hostigamiento del que Yoshweni venía siendo víctima y tratan de que la fiscalía, que en ese momento veía el caso, pueda tomar en cuenta esta prueba. Lo hacen, de hecho, hacen una prueba grafotécnica que determina que la letra que estaba escrita en el espejo coincidía con la de la persona que la familia había señalado como sospechosa. Sin embargo, a pesar de eso, no está detenido. No fue detenido porque en ese momento era un menor de edad. A la familia le sucedió algo que le sucede a múltiples familias que están en búsqueda de justicia en este país, y es que los fueron peloteando de una fiscalía a otra. Cuando llegó el tema a la Fiscalía de Familia, les dijeron que no, que el caso estaba siendo presentado de manera doble en otra fiscalía, entonces que tenían que coordinar entre ellas. El padre de la víctima de Yoshweni, el señor Pablo Muñoz, en ese momento confió en el abogado que se les otorga a las víctimas cuando no tienen los recursos económicos para tener un abogado privado, y permitió que éste llevara adelante la defensa de su hija. Lo que señaló es que pasó lo que sucede muchas veces con los abogados del Estado. No supo, no pudo, no fue capaz. Cometió muchos errores, según señala el señor Pablo Muñoz, de llevar adelante el caso.
muchas veces por sobrecarga, son abogados que tienen una cantidad de casos además y que evidentemente es una problemática que termina afectando directamente a los casos que les son asignados. Son abogados que tienen sobrecarga laboral y que no pueden ver o no, aparentemente no pueden dedicar su tiempo exclusivamente a un caso. Y lo que señalaba el señor Pablo Muñoz, el padre de Yoshua, es que se cometieron muchas negligencias. Se dejaron de recoger pistas importantes, se dejaron de hacer pedidos importantes, y esto es injusto porque sucede muchísimo. Muchas familias que se ven en situaciones como esta, lamentables, víctimas de delitos y que no tienen el dinero suficiente para poder pagar a un abogado que lleve adelante sus casos. Cuando quienes hemos pasado por un proceso judicial sabemos que hay muchos tecnicismos, términos legales, instancias precisas en las que es importante tener a alguien que de manera incisiva esté sobre el caso, esté revisando, esté pendiente, esté presente. Bueno, lo que señala el señor Pablo Muñoz es que en ese momento no lo ayudó. Pidieron ayuda al Ministerio de la Mujer y lamentablemente sucedió lo mismo. Yo tengo por acá en parte de lo que ha escrito el padre que fue entrevistado para una nota hace un tiempito y dijo lo siguiente. Al inicio confié en el Ministerio de la Mujer porque pensé que era el lugar donde iba a haber la justicia sobre mi hija, pero lamentablemente vi que no tenía mucho apoyo, entonces busqué a un particular. Hicieron todas las investigaciones, primero en la Fiscalía de la Avenida España y encontraron a un primer sospechoso, un menor de edad, Rodrigo Araujo, por las letras que se habían escrito en un espejo. La grafotecnia coincidía con la letra del menor, lo que yo les contaba. El caso fue derivado a la Fiscalía de la Familia por ser menor de edad, pero no lo citaron, y esto es gravísimo. Citaron a la hermana, que no tenía nada que ver, citaron a la mamá de un sujeto del gimnasio que no tenía nada que ver. Finalmente, la Fiscalía de la Familia archivó provisionalmente el proceso de mi hija y yo me entero, no por mi abogado, cuando ya había vencido el plazo para presentar un recurso. Lo que yo quiero es justicia para mi hija porque a ella la han matado. Ella estaba descansando en su cuarto, han entrado no sé cómo. En los videos de seguridad sale como él entra y sale, además de la prueba de grafotecnia. No porque sea menor de edad, él pudo entrar, matar a mi hija y listo. Ella no merecía morir de la forma en la que la mataron. Nosotros íbamos a tener un enlace con el señor Pablo Muñoz, que ha tenido algunos problemas de conexión, pero es lamentable que este sea solo uno de los tantos casos de feminicidios que no encuentran justicia. Un caso que viene arrastrando desde el 2019, la búsqueda de un padre que se tuvo que mudar a Lima porque sabía la cantidad de citas judiciales y de procesos que iba a tener que afrontar y que al día de hoy, habiendo pasado tanto tiempo, su caso solamente lo ha visto archivado. Lo que él está pidiendo es que por favor nuevamente se abra el caso de su hija, se investigue de manera oportuna, se tomen en cuenta todas las pruebas que ya se tomaron en cuenta para las anteriores instancias del proceso y que haya justicia de alguna manera, porque nadie le va a recuperar a Yoshua, ella no va a regresar. Nada va a borrar el dolor de esa familia, pero lo mínimo que se merecen las familias de las mujeres que han sido brutal y cruelmente asesinadas es justicia. Es poder tener la garantía de que no lucharon en vano y de que en un sistema y en un país que supuestamente le importan las mujeres, se castiga, se sanciona acorde a ley a las personas que de manera cruel les arrebatan la vida. Tenemos algunos comentarios de personas que están conectadas con nosotras esta tarde. Vamos a leer algunos de estos. A ver, buenas tardes, Manuela y equipo, nos dice Enrique Montezuma. Bien, ya lo vi. Tenemos otro. A ver, Sonia dice, o enviarlos por adopción y cobrar por los niños. Vi en algún reportaje. Ojalá eso no esté ocurriendo. Definitivamente debería prevenirse este problema.
David nos dice, esa congresista Milagros Jauregui solo está defendiendo su negocio. Enrique, los políticos de este fallido país no deja de sorprender para mal, somos un fracaso de sociedad. Y Karumi dice, puede que haya un congresista promueva esa ley, pero no puede ser posible que las demás bancadas lo apoyen. Y sí, así ha sucedido en el Congreso. Las bancadas, mayoritariamente del mismo pacto de poder, han permitido que iniciativas de ley que buscan hacer retroceder los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva sean quienes han pasado estas leyes. Para abril debemos tener muy en cuenta el accionar político-religioso de congresistas fanáticos como Muñante y Jauregui de Renovación Popular, por estos no. Justicia para Yoshueni Muñoz Bravo, nos dice Catherine Flores. La policía y los fiscales ineptos son el pan de cada día en el Perú. Cuando el gobierno no tiene un plan para este grupo vulnerable. No más impunidad. Bien, eso tiene que ver con el caso que hemos estado viendo, que ha sido archivado por tercera vez sin identificar a los responsables. Las únicas personas que han recogido el dolor de la familia de Yoshueni, del señor Pablo Muñoz, han sido colectivos ciudadanos como Familias por Justicia, que se crea dentro de esa unidad, esa necesidad de encontrarse entre familias con víctimas de feminicidios que no encuentran justicia y que entre ellos mismos se impulsan, se acompañan a las audiencias, se dan apoyo económico, hacen todo el trabajo que el Estado deja de hacer por los familiares y deudos víctimas de feminicidio. Aquí estamos hablando de muertes cruentas, de asesinatos violentos de mujeres cuyos responsables deberían estar en la cárcel. No es posible que estemos hablando de un caso del 2019 que al día de hoy no encuentre justicia. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Bueno, estamos muy indignados con la noticia con la que abrimos este programa. Es imposible, porque además recuerden lo que hemos estado hablando los días anteriores. El caso de una menor, ayer lo presentamos, el caso de una menor de solo 10 años, una niña de 10 años que está embarazada en Arequipa, que llegó a tiempo al hospital de Aplao, llegó dentro de las 22 semanas que establece la guía del Ministerio de Salud para aplicación del aborto terapéutico en caso de que la vida de la gestante esté en riesgo. Una niña de 10 años, creo que no había mucho que debatir en una junta médica sobre la necesidad de aplicarle ese procedimiento amparado por la ley, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo la junta médica del Hospital de Aplao? Decidió que no era tan importante. Este tipo de casos se tiene que resolver en 6 días. Se puede resolver de manera anticipada porque lo que se asume es que se trata de una emergencia médica, de una urgencia médica, y que entonces se puede convocar a una junta inmediatamente o al día siguiente de que llegan este tipo de casos. En teoría se tiene un plazo máximo de 6 días para resolver, pero ellos esperaron del 18 de diciembre al 9 de enero para recién poder decir, uy, no, aparentemente ya se pasaron las semanas, no podemos aplicar el procedimiento de aborto terapéutico. Y decidieron que era menos seguro hacerlo que obligarla a gestar, a llevar a término un embarazo y a atravesar un parto. Como ayer lo decía Brenda Álvarez y lo decíamos acá en este espacio, lo que le suceda, lo que le pueda suceder a esa niña, va a ser responsabilidad directa del Hospital de Aplao. Y aquí, si realmente tuviéramos instituciones que funcionan y que fiscalizan, su salud ya estaría interviniendo a estos médicos por omisión y negligencia, porque han debido de priorizar la vida y la salud de una niña gestante de solo 10 años y aplicarle de manera inmediata su derecho al acceso al aborto terapéutico. No lo hicieron, decidieron aletargar la junta y el 9 de enero, cuando se reunieron, dijeron que ya no podían hacerlo.
La niña está embarazada, gestando, abusada por su propio padre y a la espera de ser trasladada a un albergue. Esa es la maravillosa vida que les prometen a las niñas obligadas a maternar. La Defensoría del Pueblo, ausente, solo se ha manifestado para coordinar el traslado de la menor desde Arequipa a Lima para ser internada en un albergue. ¿En cuál? Esperemos que no sea en el hogar refugio La Casa del Padre, que ya sabemos cómo opera y bajo qué mentalidad, bajo qué dogmas, que priorizan la religión por encima del interés supremo de estas niñas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Son lamentables noticias, lo sabemos, pero en este espacio siempre las daremos y siempre daremos la batalla y siempre llamaremos la atención por la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres de este país y de toda la sociedad en conjunto.